Hola, buenos días, maestro Castillo. Buenos días, Mari. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Se encuentra listo para comenzar, maestro? Sí, sí, vamos a comenzar. Perfecto. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el programa de representación Ciudad de México con el maestro Juan Carlos Castillo Gómez. Maestro, le cedo el espacio para que comience y cualquier cosa que necesite, aquí voy a estar para apoyarlo. Muchas gracias, María. A ver, permítanme abrir el material. Entrada. Ok, a ver, permítanme compartir. Ok, ahí se ve el material, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, correcto. Pues buenos días a todos. En esta ocasión nos toca la representación Ciudad de México, el cual pues ahora sí nos tocó a nosotros, Juan Carlos Castillo Gómez, para cerrar el mes de agosto y ya entremos directo a septiembre. Vamos a ver qué tal nos depara el destino a partir de ahorita, ¿no? Y el último cuatrimestre, pues vamos a cerrar con todo. Saludando a los que ya nos acompañan en el aula. A Dale Hernández, Areli Torres, Julio García, a Darío Aguilar, Felipe Uc, iPhone de Luis Alfredo, Irma Soto Sánchez, Maricruz de Veracruz, Mario Alberto Acosta, Miriam, Ricardo Aguilar, Roberto, Sebastián Cruz y Susana Reyes, que son los que nos acompañan en este momento. Y pues ahora sí que nos dejó el aula nuestra buena amiga, ay, se me olvidó ese nombre, de esta La maestra Tatiana Madrid. Tatiana, exactamente, Tatiana, que también pertenece a la representación de aquí de Ciudad de México, pero le tocó dar su charla de la Comisión Fiscal. Entonces, pues prácticamente se dio sin querer el tema por la representación Ciudad de México el día de hoy y pues es bueno, ¿no? Es bueno en esta situación. Pero ahora sí, pues vamos a entrar con el tema. Buenos días, Roberto. Saludos. Como saben, venimos platicando acerca de los regímenes fiscales de personas físicas que nos marca la ley del impuesto sobre la renta y el día de hoy vamos a hablar de uno más, ¿no? Entonces, como les comento, representación Ciudad de México, la cual nos preside nuestro buen amigo el contador Eliud Cerero y desde las alturas nuestro buen amigo el contador Juan Carlos Islas, cuales les mandamos un afectuoso saludo y aquí estamos comenzando el día de hoy. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar del régimen de los ingresos por dividendos, ya que es un régimen en el cual la mayoría estamos, pero no sabemos ni cómo funciona, ¿no? Somos asociados de una empresa, pero no sabemos qué sea eso de los dividendos, ¿no? Cómo se tengan que generar, cómo se tengan que pagar. Muchos lo oímos que es una forma de pago para los socios, el cual nos sale muy caro, hablando como la empresa, obviamente, y que se debe de tener ciertos requisitos para poder acreditar esos pagos hechos por la empresa y que a su vez la persona física, el socio, el accionista, los pueda acreditar dentro de su declaración anual. Son varios los puntos, varios los factores que se tienen que ver en este régimen, que por ahí también muchos me han preguntado esta situación, por eso también pues tocamos el tema, ¿no? Para que estemos un poco más empapados acerca de este régimen fiscal y los que estamos dados de alta con este régimen,
sepamos qué alternativa nos da para poder recibir, si es que recibimos en algún momento, dividendos por la empresa en la que esté asociado, ¿ok? De entrada, debemos de decir que estos dividendos son una de las principales motivaciones que llevan a los inversionistas a adquirir acciones de una empresa. Además, son una herramienta comúnmente utilizada por las empresas para atraer financiamiento. En cuanto al ámbito fiscal, obviamente, pues recibir este tipo de ingresos conlleva ciertas obligaciones fiscales, puesto que, como se sabe, las personas físicas deben pagar impuestos por todos los ingresos que perciban y obviamente los dividendos no son la excepción, ¿no? Entonces, como nos menciona aquí, los inversionistas buscan adquirir empresas para poder inyectarles capital y en un futuro recibir dividendos, ¿no? O sea, generar utilidades y recibir dividendos, ¿no? Sea es una motivación, es algo con lo que uno quiere recibir en algún momento, ¿no? El invertir yo en mi empresa, el invertir en su infraestructura, el invertir para que tenga una buena actividad y al final del ejercicio, si se generan utilidades, recibir lo mío, ¿no? Por esa inversión. Entonces, por eso muchos hemos visto o han sabido de inversionistas que compran empresas quebradas, a las cuales le inyectan capital y empiezan a generar utilidades, haciendo uso obviamente de esas pérdidas fiscales que se han generado, en lo cual no pagarían impuestos por lo menos 10 años o en lo que se agotan, ahora sí que en lo que se agotan o se amortizan la pérdida fiscal y empiezan ahora sí a pagar impuestos, ¿no? Pero ya también hay algunas situaciones en donde ya no están dejando esta situación. Tan es el caso de que ahora recordemos de que tenemos que mandar el aviso de los socios, de actualización de socios de las empresas y aunado al beneficiario controlador, pues obviamente queda más amarrado esta situación, ¿no? Entonces ya no es tan fácil hacer esta actividad y ya tiene, digamos que más candados, ¿no? Pero esa era una de las actividades en la cual muchos inversionistas realizaban, comprar empresas quebradas para inyectar capital, generar utilidades y obviamente recibir su ganancia, ¿no? Que en este caso pues son los dividendos. Ahora bien, ¿qué son los dividendos? Son la parte de las utilidades de una empresa que se reparte entre los socios o accionistas y la repartición de dividendos se realiza en función del porcentaje de participación que tenga cada socio. Recordemos que cuando constituimos una empresa, mínimo son 2 socios, máximo los que quieran, ¿no? Y obviamente también dependiendo del régimen societario. Ahorita en la actualidad las empresas digitales, las denominadas SaaS, pueden estar constituidas a partir de un socio, ¿no? Entonces él sería el único, digamos que el único accionista a recibir dividendos, ¿no? Pero las SA, mínimo 2 socios, máximo los que quieran. Entonces son 2 socios y deben de tener especificado el porcentaje de acciones con las que participa cada socio, ¿no? Muchos han puesto, bueno, ya no muchos, ¿no? Pero antes eran 50 y 50, más el voto digamos que para el representante legal o el que tiene el voto mayoritario. Pero ya de unas fechas para acá habrán visto actas en donde dice son 3 socios y un socio tiene el 90% y los otros dos tienen 5 y 5, o tiene el 95% y un socio tiene 3 y el otro tiene 2, o como quieran, pero en esas disparidades, ¿no? O sea, en esas proporciones muy, 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 muy,
muy grotescas. Aquí vendría la pregunta. ¿Se asociarían a una empresa por un 2 o un 3%? ¿Cómo ven? ¿Estarían dispuestos a ser socios por ese porcentaje? Que como todos sabemos, obviamente, ¿no? La mayoría lo hace, como bien lo dicen, son empresas de una sola persona, la cual ahí está bien marcadita, la que tiene el 90, el 95%. Y los otros dos, digámoslo así, que son prestanombres, porque prácticamente es para reunir el requisito de tener los socios, ¿no? Y por eso les dan la mínima parte que pueden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Obviamente, no, obviamente es correcto, Felipe, o sea, nadie lo haría en su sano juicio, no creo que alguien quiera ser socio de una empresa en donde nada más tengas un porcentaje mínimo. Entonces es aquí donde se viene detectando esa situación en donde ya nada más es cuestión de reunir el requisito de los socios y poder constituir la empresa, ¿no? Miriam, buen día, como prestanombres, no, ya no, exactamente lo que hemos comentado, o sea, nada más es para reunir ese requisito y listo, ¿no? Y prácticamente a estas personas que prestan el nombre, pues prácticamente ni las consideran ni las toman en cuenta para nada, ¿no? Más que para las firmas de las asambleas ordinarias que tienen que estar presentes. De ahí llegar el caso de que si en el caso de la CCA, que lleguen a vender sus acciones para pasárselas a alguien más, entonces donde digamos que van a actuar, ¿no? Pero de ahí en fuera, en toma de decisiones, en cuestiones administrativas y demás, pues obviamente no. Y más sabiendo que ya traen ese, pues ahora sí que ya entredicho ese, la función a la que van a hacer, ¿no? O sea, nada más me vas a prestar el nombre para que aparezcas, pero no vas a funcionar en nada, ¿no? Entonces, les tocaría dividendos por acta, obviamente sí, porque son socios de la empresa, tienen un porcentaje mínimo, pero tienen, y si se llegara a ver reparto de dividendos, les correspondería esa parte de dividendos en cuestión a su capital aportado, ¿no? Que en este caso sería un 2, un 3%, ¿no? O sea, nadie se escapa, o sea, todos, a pesar de que sean prestanombres, deben de recibir dividendos, ¿ok? ¿Cuál es la tasa del impuesto que debe de pagarse por esta repartición de dividendos? Si se trata, ahora sí que hay que tener bien presente este punto, que es el que ya nos está rigiendo prácticamente. Si se trata de dividendos generados a partir del ejercicio 2014, o sea, de 2014 a la fecha, las personas físicas están sujetas a una tasa de retención del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos, el cual tiene carácter de pago definitivo, por lo que no es posible considerarlo acreditable en ningún momento y no se consideran en ningún punto dentro del cálculo del ISR del ejercicio, ¿ok? Por eso siempre habían oído o hemos comentado de que pagar dividendos a los socios sale carísimo para la empresa. Hay que buscar otras alternativas. Hay que generar alguna estrategia en donde los socios reciban su lana, pero con un pago de impuestos menor. Como sabemos, estos dividendos, o sea, la verdad sí sale caros y ahorita vamos a ver el por qué. Ahorita ya estamos viendo un punto. Uno, falta el otro. Pero de entrada, con este punto, esta retención del 10% es de carácter definitivo y no lo vamos a poder recuperar o acreditar en algún momento. Como persona física no lo voy a poder acreditar. Bueno, sí, más bien, como persona física sí lo voy a poder acreditar, pero como empresa no lo voy a poder
ahora sí que acreditar contra algo, ¿no? O sea, que fue a cuenta de, no, como empresa fue pago definitivo y vámonos, ¿ok? Tengan presente este punto, porque ahorita lo vamos a ver en un ejemplito que pusimos. Y acuérdense, son a partir del 2014 para acá. Entonces, si hay pago de dividendos de entrada, tenemos que generar una retención del 10% por ese dividendo y al momento de realizar el pago tendrá el carácter de pago definitivo. ¿Ok? ¿Cuándo se debe de pagar este impuesto? A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se efectuó la repartición de dividendos. ¿Ok? 15 días hábiles, no más. Hay que tener siempre presente estas fechas, digamos que estos días de pago, porque si no nos hacemos acreedores, obviamente, a multas y recargos, que es lo que sucede cuando no se paga el impuesto por esta repartición. Y obviamente, además de generar multas y recargos para la empresa, los socios también van a tener problemas para deducir este impuesto porque no se pagó el impuesto de esta repartición. Entonces, si la empresa no hace el pago, obviamente el socio en su declaración anual no lo va a poder acreditar. Entonces va a haber problema por ambos lados, tanto para la empresa como para los socios. Entonces hay que tener, por eso les decía, siempre presente este punto. Si vamos a realizar un pago de dividendos, tenemos 15 días hábiles a la fecha, después de la fecha, para realizar el pago del impuesto correspondiente. ¿Ok? Entonces, para que no tengamos problemas por ese punto. ¿Cómo lo vamos a declarar? Como sabemos, obviamente el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es la que nos marca cómo se debe de realizar este cálculo. Nos dice literal lo que comenta el 140 de ley. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuente con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11 del artículo 76 de esta ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley, o se hace el 30%, y al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. O se hace que hay que entender que los dividendos me generan un impuesto casi del 43%. Es 42,86%, o sea, está altísimo. ¿Entienden por qué no ven mucho pago de dividendos en la actualidad? O bueno, desde hace unos ayeres. Yo sí les podría decir en este aspecto de que en mi época, pues desde que fui auxiliar a la fecha, solamente en una empresa, y eso ya de las últimas, que les estoy hablando del 2010 más o menos, 11, no, en el 10 fue, en donde vi pago de dividendos. En todas las demás empresas que tuve a mi cargo, en ninguna había pago de dividendos. ¿Y por qué? Pues por ende, ¿no? O sea, estábamos viendo de que si generar dividendos me va a costar casi el 43%, pues no inventes, está altísimo. Y todavía me vas a cobrar impuesto sobre ese importe piramidal. O sea,
no le hagan. Y eso es lo que yo gano por ser accionista, por invertir mi dinero en mi empresa, por dar trabajo, por generar empleo, estar cubriendo todo lo que tengo que realizar, estar hasta financiándome para poder echar a andar mi negocio. Y todavía que genero utilidades, te pago tus impuestos a ti, autoridad, por el ISR, y todavía que me quiero repartir conmigo, ay, todavía mis trabajadores les reparto utilidades y si generaron impuestos se los tengo que pagar. Y ahora que me voy a repartir yo lo mío, también tengo que pagar impuestos. No inventes, por todos lados ganas, por todos lados ganas, o sea, no le hagas, Gaudencio. ¿Cómo salió ese porcentaje tan alto? Pues es lo que yo quisiera saber, o en qué lo están tomando en base, ¿no? ¿En base a qué? Porque la verdad, o sea, te dice, es el factor, o sea, obviamente al momento de realizar el cálculo tú vas a pagar un importe, ese importe me lo vas a piramidar por este factor, 1,4286, que por ende entendemos, es el 42,86%, o sea, un 43, o sea, no inventes. O sea, de 100 pesos vas a pagar 43 pesos. O sea, no hay que hacerle, ¿no? O sea, bueno, o sea, más bien serían 143 pesos y por eso el 30%. O sea, no le hagas. Está altísimo. Entonces, aquí digamos, y en base a qué lo están tomando en cuenta, ¿no? O por qué tomaron de base ese porcentaje. O sea, en lugar de que sea una ayuda a que le digan a los socios, ok, mira, ¿sabes qué? Mira, vas a poder, si generas utilidades, a ti te va a tocar es un porcentaje mínimo, ¿no? O sea, en lugar de que sea un 43, debería de ser un 5%, un 10 a lo mucho, pero yo me iría con un 5, ¿eh? O sea, ya pagaste como empresa, te estoy reteniendo el 10% por el pago de ese dividendo. Te voy a cobrar el 30% por haber realizado el pago de tu distribución de esos dividendos. O sea, ya es el 30 más el 10, ya es 40%. Y como persona, y todavía dentro de ese 45% se va sumado un 43. O sea, no inventes. O sea, por todos lados le ganas. Entonces, ¿por qué? Y todavía se preguntan, ¿por qué no hay pago de dividendos? Pues, oye, con pues el simple hecho, de artículo 140, te está diciendo el por qué. O sea, no inventes. Mucho, mucho impuesto al que hay que pagar. Gaudencio, no, pues hay que repartir, hay que buscar alternativas, exactamente. Felipe, está muy alta ese y es del 2014 en adelante, exactamente. Por eso les dije, pongan atención en la fecha. Dividendos generados a partir del 2014. O sea, recordemos que antes era otro procedimiento, el cual ya no, obviamente, pues ya no existe, ¿no? Pero a partir del 2014, digamos que lo que se agrega es esto, la retención del 10% sobre los dividendos. Ese es el que se agrega. Y ese obviamente lo va a pagar la empresa y va a tener carácter de pago definitivo. No lo va a poder recuperar la empresa en algún momento, ni la persona física lo va a poder acreditar en su declaración anual. O sea, por ahí pelas. Ya perdimos ese 10% de retención. Y todavía tengo que, del impuesto, obviamente, del que te estoy pagando, todavía lo tengo que dividir no, multiplicar por 1,4286 para determinar ese 43%, digamos que de ganancia, y sobre ese monto ahora sí pagar el 30% que marca el artículo 9 de la ley del ISR, que es el 30%, obviamente. Entonces, no le hagas, o sea, está altísimo. Por eso dicen muchos, ¿por qué no hay pago de dividendos? ¿Por qué los socios no se distribuyen dividendos? Óyeme, pues con esos porcentajes, esos impuestos, créeme que no te dan ganas de que se repartan dividendos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, si hay utilidades, mejor las sigo distribuyendo, las reinvierto en mi empresa para que sigan produciendo.
o ya veré ya en el siguiente año fiscal, me implemento una estrategia fiscal donde pueda yo recibir mi lana, porque obviamente también recordemos y seamos honestos, del total de las empresas, del total de socios accionistas, el 90% trabaja en su empresa. Recibe lana, sí, cada quien se hará bolas como lo saquen, si como un préstamo, como una devolución o como quieran, pero están recibiendo lana. Obviamente el socio va a decir, pues es por mi trabajo, por lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque lo que me toca realizar para hacer nuestra actividad como empresa. Pero recordemos, la ley nos dice, por eso también hay que tener siempre bien limpias, bien revisadas nuestras balanzas de comprobación antes de que las enviemos al SAT, si es que están enviando la contabilidad electrónica. Y obviamente, como sabemos, se manda a tercer nivel y obviamente cuiden los rubros de deudores diversos y de acreedores diversos con las cuentas de los accionistas, porque ahí, sea como deudor o sea como acreedor, se está sacando lana para ellos. Entonces, donde no se tenga comprobado el porqué o el soporte del por qué esos movimientos, la autoridad los va a determinar como dividendos fictos y aplica todo lo que estamos hablando. Se hace, nos metemos en un broncón, amigos. Hay que tener mucho cuidado con esos puntos, ¿ok? A ver, comentarios. ¿Nos puedes dar un ejemplo práctico, por favor, para comprender? Ahorita te lo voy a... No es complicado, no es complicado. Ahorita lo vamos a ver, o sea. Y ahorita también lo vamos a ver cómo se llena en la declaración anual, pero ahorita tranquilo, tranquilo, no te me aceleres, ahorita vamos a ver. O sea, lo que quiero que entiendan bien es lo que nos marca la ley, cómo está esta situación, del por qué, y que entiendan el por qué no se reparten estos dividendos, por qué han determinado las empresas no repartir dividendos. O sea, la verdad, te cuesta caro, simple y sencillamente por esa razón. Y todavía la autoridad tiene la osadía de preguntar que por qué no se reparten dividendos, o sea, ya es el colmo, así que ya es el colmo y de todos modos te friegan los dos, tanto a la empresa como a la persona física. Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿ok? Entonces, en base a lo que nos dice el artículo 140 de la ley del ISR, entonces se considera que es necesario que el accionista cuente con el CFDI emitido por la empresa, que es lo que nos marca el 76, fracción 11, además de que las personas físicas deben acumular los dividendos a sus demás ingresos y pueden acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el ISR pagado por la sociedad que distribuyó las utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento considere como ingresos acumulables, además del dividendo, el ISR pagado por la sociedad, ¿no? O sea, ese es el proceder. Hay requisitos para que se pueda acreditar, los cuales son los que vamos a comentar ahorita. Para que las personas físicas reciban ingresos por conceptos de dividendos, tienen la opción de acreditar este ISR pagado por la sociedad que distribuyó el dividendo o la utilidad, siempre y cuando cumple estos tres requisitos, los cuales ya vamos, bueno, ya los medios los comentamos, pero ahorita vamos a como que a separar, ¿no? A ver, Areli, pero ¿cuál es la mejor forma de que el inversionista obtenga sus utilidades? Pues para eso invierte. Saludos, Areli, muchas gracias. Es correcto, es lo que estaba diciendo. Obviamente por dividendos no va a ser, y eso lo tenemos bien presente todos, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? En base a lo que hemos comentado, o sea, tienes que pagar la retención del ISR, tienes que pagar el 30% de esos dividendos como empresa. Y aparte, obviamente, le dejas libre la lana o lo que le vas a dar a tu accionista, libre de impuestos, ¿no? Como dicen ellos. Y como persona física, si lo quiere acreditar, un requisito es de que lo tiene que considerar como acumulable dentro de su declaración anual.
Y si el accionista no lo quiere deducir como a que ingresar como acumulable en su declaración anual, ¿qué pasa? ¿Se pierde? Ahí sería la pregunta. O sea, estás obligando al socio accionista a realizar esta acción para que lo pueda acreditar. Pero si el accionista dice, no lo voy a hacer, ¿qué hago? La empresa ya pagó el 10% de la retención y ya pagó el 30% por el dividendo pagado. La empresa ya cumplió. El socio, si no quiere, ¿cuál sería la contra en este punto? Felipe, la autoridad misma codice a las personas a la compra de facturas. Es otra cosa. Pues, como le hemos dicho, en su momento llegó a ser una estrategia fiscal muy usada, rendía el fruto por el que se estaba realizando, o sea, si vamos al punto de que era bajar el impuesto para un lado y recibir lana del otro, lo cumplía, tal cual, o lo sigue cumpliendo, ¿no? Para los que todavía se avientan a realizar esta situación. Obtenías un ingreso, obviamente, el accionista, porque recordemos, el círculo, como la autoridad llegó a decir, las operaciones carrusel, que hasta qué nombre se aventaron, o sea, con tal de darle un nombre bonito, decían ellos, ¿cuál era? La empresa consiguió una factura comprada por X persona, a la cual se le pagaba un porcentaje de su comisión y la diferencia se le regresaba a la cuenta personal del socio accionista, ¿no? Entonces, ¿se cumplía la meta? Sí. Uno, bajar el importe para base, como decíamos, bajar la base de impuestos para el ISR y el IVA, obviamente, de la empresa, y el accionista recibía una lana como parte de esa operación, pero que se consideraba o normalmente se realizaba esta operaciones, el punto original era para pagar dividendos precisamente. Esa era, porque era como decían, si voy a pagar el dividendo como tal, me va a salir carísimo. Pero ¿qué tal? ¿Qué te parece si ese dividendo lo disfrazamos de operación de la empresa, ¿no? Y de ahí se realiza todo lo que hicimos, ¿no? Cumplía la función principal, la primera, de que ese pago le disminuyera el importe para el pago de impuestos de la empresa y el accionista recibía su lana libre de impuestos, ¿no? Entre comillas. Era bueno, sí era factible, pero desgraciadamente esa estrategia la hicieron deporte nacional, ¿no? Y obviamente pues la autoridad se dio cuenta y pues de ahí nacieron los cefos y los cedos y ya se sabe la historia, ¿no? Pero esa era la principal razón. Si ya nos la quitaron, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos? ¿Cómo le hacemos para que los socios sigan recibiendo sus utilidades, pero con otro nombre? Ahí es donde viene lo bueno, ¿no? O ahí es donde dicen, ahí es donde cobro por asesorar y dar bien las cosas, ¿no? Entonces, obviamente no es fácil, obviamente necesita un buen análisis, un buen estudio, una buena estrategia, pero de que las hay, las hay. Eso no lo dudo. Y también, como dicen por ahí, va a seguir la compra de facturas. Nada más que lo que tenemos que realizar bien, materializarlo. Y listo. O sea, no te preocupes de nada. O sea, ahora recuerden que ya no nada más es el contrato. Hay que meter evidencia, hay que meter fotografías, hay que meter más cosas. ¿Se pueden realizar? Claro, todo es cuestión de que lo sepan hacer y sin problema, ¿no? Entonces, hay que checar bien esta situación y seguir con estas alternativas, ¿no? Pero, obviamente, como dicen por ahí,
cubriendo los requisitos que me estén solicitando, ¿no? Para no tener problemas. Pero bueno, ok, sigamos porque nos estamos, creo que desviando un poquito, pero no nos desviamos, o sea, es sobre el mismo tema, ¿no? O sea, todo lo que generó el no querer pagar como tal los dividendos, porque es como le digo, esa fue la esencia que le dio el nacer a la compra de facturas, no otra cosa, sino simple y sencillamente fue el hecho de pagar un dividendo disfrazado de actividad de la empresa, sin problemas, ¿no? Pero, ¿por qué? Como les digo, ya para la empresa ya pagó su retención del 10% y ya pagó su 30% de ISR. Ahora, en la declaración anual del socio, tiene que cubrir estos tres requisitos. Obvio, el primero, se considere como ingreso acumulable, además del dividendo percibido por el monto del ISR que la sociedad distribuyó el pago, el cual se determina obviamente multiplicando el dividendo por el factor del 1.4286 y el resultado se va a multiplicar por el 30%, ¿no? O sea, lo que paga la sociedad. Tengo que considerar ese ingreso como acumulable y me puedo acreditar ese pago de ISR. Segundo punto, contar con el CFDI, en donde va a venir señalado la retención del 10% en caso de que los dividendos provengan de la COFIN a partir del 2014, como lo hemos dicho, y así como indicar a partir pues, de dónde provienen, si provienen de la COFIN o no. Entonces, ahí debemos de tener esta situación, ¿no? Y obviamente la constancia, que esa nos las marca la regla 2754, que aquí, bueno, obviamente cuando tengan el material, le pican aquí y ahí les va a mandar a la regla, ¿no? Establece que en caso de que el CFDI mencionado en el punto anterior incluya toda la información sobre la retención de impuestos efectuada, los contribuyentes pueden optar por considerarla como constancia y comprobante fiscal de retenciones. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? El complemento de dividendos, en pocas palabras. Si el comprobante, el CFDI que se emitió en su momento no contiene el complemento de dividendos, no se va a considerar un CFDI correcto y obviamente no se va a poder considerar como una constancia la emisión de ese CFDI, ¿ok? O sea, tres requisitos para poderlo acreditar en la declaración anual. Uno, que el ingreso se considere acumulable. ¿Cuál ingreso? El piramidado. El que pagamos por el 1.4286, ese es mi ingreso acumulable con mis demás actividades. Dos, tener emitido el CFDI obviamente, del pago de este dividendo, donde se vea reflejado, obviamente, este 10% de retención y que ese CFDI tenga el complemento de dividendos para que se pueda considerar también como, obviamente, un CFDI correcto y a la vez considerarse como una constancia por la emisión de este reparto de dividendos. ¿Ok? ¿Qué debe de considerar este comprobante por la retención de dividendos? Como lo hemos dicho, debe de considerarse con el complemento de dividendos correspondiente. Y ese obviamente es a partir del 2014 para que se considere esta situación. ¿Ok? O sea, si estamos repartiendo dividendos a partir del ejercicio 2014, obviamente se debe de emitir el CFDI correspondiente y a su vez debe de contener este complemento de dividendos. Ahora sí que forzosamente se debe de incluir. Si no, es ahora sí como el ejemplo que ahorita se me viene a la mente, como el del pago de colegiaturas. Nos pueden emitir el CFDI por colegiaturas, que es todos los requisitos cumple, pero no tiene el complemento del pago de colegiatura. Entonces, ¿es deducible? No. En este caso, si el comprobante de pagos por dividendos, o sea, es el CFDI por pago de dividendos, si no contempla el complemento de dividendos, pues simple y sencillamente no se van a poder acreditar estos pagos dentro de mi declaración anual, ¿ok? Hay que tener presente este punto, por favor. ¿Qué incluye este complemento de dividendos? Entre los más importantes,
el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional o extranjero, el tipo de sociedad, ya sea nacional o extranjera, el monto del ISR acreditable nacional o extranjero y el monto del dividendo acumulable, obviamente nacional o extranjero. Es importante destacar que la empresa que ha distribuido los dividendos cuenta con dos opciones, dos oportunidades para emitir este CFDI de retención. La primera, obviamente, siempre va a ser al momento en que se realiza el pago del dividendo. Obviamente, como ya lo comentamos, tenemos 15 días hábiles para realizar este pago. Y la segunda es que sea de forma anualizada en el mes de enero del siguiente año, aquel en que se efectuó el pago del dividendo, ¿no? O sea, tenemos dos opciones para emitir este comprobante. Siempre la recomendable va a ser la primera, que es al momento de realizar el pago de los dividendos, porque en la segunda puede que se te olvide. ¿Por qué? Por ahí dicen algunos, puede que repartan dividendos, puede que te reparte a una parte en el primer semestre del año y la otra en la segunda. ¿Qué periodos? No sé cuáles sean, ¿no? Pero mejor te hago el comprobante de manera anualizada. Esa siempre se tiene que realizar en el mes de enero del siguiente año. Por decir ahorita, los que están repartiendo utilidades o han repartido o piensan repartir utilidades en el 2023, tendríamos hasta el 31 de enero de 2024 para realizar el comprobante de este pago de dividendos de manera anualizada. ¿Ok? Pero si soy de los más, que no me quiero meter en broncas y sabes que te hice el primer pago de dividendos por ahí de marzo, abril del primer semestre, en ese momento te genero el comprobante. Y ahorita en el segundo semestre, si lo voy a realizar ahorita en octubre, noviembre, te genero el comprobante y nos evitamos de broncas. Porque donde se te llegue a olvidar, multa en esta situación, ¿eh? Y obviamente si no existe el comprobante, no lo van a poder acreditar las personas físicas dentro de la declaración anual. Y aparte, olvide del punto principal, el primero, se considere como ingreso acumulable. Volvemos a lo mismo. Si el socio dice no lo quiero considerar como acumulable, ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente pierde el derecho a acreditarse esas cantidades, ¿no? La empresa ya las pagó, la empresa no tiene ningún problema, pero la persona física pierde derecho a esos pagos, a acreditarse esos pagos, los cuales pudieran generarle en su momento un saldo a favor. Entonces, aguas, ¿no? Ahí en ese punto, ahí es donde podría venir algún beneficio para el accionista. Al momento de presentar tu declaración anual, debemos de registrarlo como un ingreso acumulable y a su vez puede, más no es, como decimos, obligatorio que te dé, puede ser viable a que dé un saldo a favor de ISR, ¿no? Entonces, por eso es como decimos ahí, ¿qué tan seguro es? Pues es como echarte un volado, ¿no? 50 y 50. Puede que sí, puede que no. Y aquí no hay de que, pues hazlo, mételo, y si sale a favor lo pedimos, y si sale a pagar no le hacemos caso. No, 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 tampoco, ¿eh? Porque eso es lo que luego te dicen los socios que hagan, ¿no? O los contribuyentes, los clientes, ¿no? Si sale a favor lo pedimos y si sale a pagar no le hacemos caso, ¿no? No, tampoco. O sea, aquí la primera decisión es de, ¿lo vamos a considerar? Sí. Hay que tener presente de que como puede salir a favor, como puede salir a pagar, ¿eh? O sea, sí que, y todo de qué va a depender de tus demás actividades. Porque recordemos, lo va a sumar como un ingreso acumulable, el cual sería obviamente por otros ingresos, pero obviamente sabemos que provienen de pago de dividendo, ¿no? Pero eso va a ir sumado, obviamente, a tu actividad empresarial, a tus honorarios, a tus sueldos y salarios, a lo que recibas, ¿no? Y ahí es donde viene lo bueno. Ya saben, todo se suma, se determina el impuesto correspondiente menos los pagos de ISR hechos por cada sección y listo, ¿no? Entonces, puede que sí, puede que no. Es un volado. Lo aceptas y te avientas,
adelante, ¿no? O sea, ahí es otra situación, pero no se vale de que si sale a favor lo pedimos y que si sale a pagar no lo pago, ¿no? No. Ahí la bronca en que te metes, ¿eh? Porque aquí no es de que sí o no, no. Aquí si vas a presentar tu declaración y vas a considerar ese ingreso acumulable, atente a lo que venga, ¿eh? Puede ser beneficioso o puede ser perjudicial dependiendo cómo lo vea el accionista, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo se vería en la declaración anual. Antes, bueno, vamos a ver este ejemplo, ¿no? El monto del dividendo percibido es obviamente de 1,000,000. El ISR pagado por la sociedad es de 428,580 y el ingreso acumulable por dividendos es 1,428,580,000. ¿Cómo sale ese ISR pagado por la sociedad? Como lo dijimos, es el monto o el dividendo pagado por la empresa se va a multiplicar por el factor de 1,4286 y ese resultado lo voy a multiplicar por el 30%, que sería mi ISR acreditable en mi declaración anual. O sea, hace 428,580, que es lo que tendría que pagar la empresa por ese 1,000,000 que le entregó al socio accionista, más, obviamente aquí no se va a ver, pero lo se va a ver más adelante, pero recuerden el pago definitivo que realiza la empresa de la retención del 10%, o sea, hace 100,000 pesos más. Empresa en total paga 528,580 pesos de 1,000,000 de dividendos. ¿Cuánto estoy pagando en realidad? 1,528,528. ¿Tengo ese efectivo o esa cantidad en mis cuentas bancarias para poder pagar ese o para que pague ese dividendo? Espero yo que sí, porque obviamente pues, el estar pagando 1,000,000 de dividendos es porque tenemos lana, pero vean, o sea, prácticamente estamos pagando un 50% por el pago de dividendos. El que se determina obviamente por el factor de, el factor del dividendo por el 30% del ISR más la retención del ISR, que es el 10%, o sea, hace un 52,86%. Altísimo. O sea, ¿ven por qué no se paga? Ok, esos datos vamos a verlos con, digamos que ya en manera más entendible, ¿no? El cuadro 1, que es el de la persona moral. Pagué mi dividendo de 1,000,000, le aplico el factor de 1,4286, el resultado me va a dar 1,428,600. A ese resultado lo voy a multiplicar por el 30% y me va a dar 428,580 de impuesto por el pago de dividendos. Entonces, mi ingreso piramidado es, y el que se va a considerar como ingreso acumulable para la persona física, es de 1,428,580 pesos. ¿Ok? A ver, hay preguntas, Areli. Areli. Y el problema es que al socio le puede resultar saldo a favor en su anual por lo elevado de la retención y se complica porque el SAT pone todo tipo de trabas para no. Exactamente, exactamente. Ahora sí que ese es el calvario con el que hay que estar batallando con nuestros buenos amigos del SAT, porque como ahorita lo vemos aquí, en el ejemplo que estamos viendo ahora de la persona física, aquí estamos nada más haciendo la sección únicamente del pago de dividendo. Entonces, su ingreso acumulable son de 1,428,580. Calculado por el ISR, aquí disculparán los artículos que ya no sean, pero ya no los pude cambiar. Son por ISR le toca 500,003 pesos, al cual vamos a restarle el ISR acreditable, el cual pagó la empresa, que son 428,580, menos el ISR, el 10% del ISR que me retuvieron. O sea, hace los 100,000 pesos. O sea, estamos hablando de 528,000
de 580 por retenciones y me va a dar un saldo de 171,423, ¿no? Entonces, ¿me conviene o no me conviene? Por un lado, obviamente que me conviene, pero como dice Areli, me va a resultar el saldo a favor, pero la autoridad me va a poner peros. Y si uno de estos peros es que tu comprobante de pago de dividendos no tiene el complemento correspondiente, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Más bien sería la respuesta, ¿no? Porque aquí a quién le reclamamos, pues a la empresa, ¿no? Obviamente esta es mi empresa. ¿Qué hice mal? Pues yo nomás hice la factura, pero no sabía que tenía que llevar un complemento, ¿no? Volvemos al punto medular de los comprobantes. Si no capacitas al personal cómo realizar los comprobantes de cada tipo, recordemos que no nada más son facturas y notas de crédito y nómina. Sí, hay varios, dependiendo de la situación. Son esporádicos, eso sí, pero llevan sus requisitos. Es un CFDI, debe de cumplir algunos con complementos. Si no tienen integrado ese complemento, pues simple y sencillamente no van a poder realizar este acreditamiento y por ende no va a tener saldo a favor y por ende va a tener que pagar esos 500,000 pesos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos puntos, ¿eh? Y obviamente, como dice Areli, si tengo el saldo a favor, me lo van a rechazar y un punto de ellos es el que no tiene el complemento, pues de momento me lo van a rechazar. ¿Cuál sería ahora sí que el procedimiento a seguir? El cancelar bueno, más bien no cancelar, ¿no? Sí, bueno, pues sí sería cancelación, pero sería sustituirlo por uno nuevo, el cual contemple, obviamente, este complemento para que ya podamos hacer derecho de este saldo a favor como persona física, ¿no? Obviamente, y también dependiendo, siento como devolución automática, que por estas cantidades no te las va a revolver, más bien es meterlo por la manera normal, por la manera manual, más bien, el famoso FED, y por ahí tendríamos menos complicaciones, ¿no? Porque si es por devolución de manera automática, pues simple y sencillamente no las van a estar rechazando, ¿no? O sea, ahí sí ni cómo hacerle. Gaudencio, por eso se debe de contratar un profesional que sepa cómo recuperar ese saldo a favor. Ya se está volviendo una especialidad lograr esas devoluciones. Sí, prácticamente ese sí te la creo, Gaudencio. Ahorita ya, de tantas trabas que te pone la autoridad, que en cada sección, que la verdad sí te vuelves un especialista, ¿eh? Y como decimos por ahí muchos, esto se vuelve hasta un doctorado, una maestría en todo eso, pero sí está, o sea, en lugar de que te hagan las cosas más sencillas, no, o sea, aquí haz de cuenta que la encomienda es no devuelva nada y quien te reclame, pues vemos si procede, se lo devuelve y viendo cuánto es también, ¿no? Se lo devuelve y si no, que se arte y que se quede aquí el dinero, ¿no? Que a final de cuentas es eso. Susana, así es, estimado contador Castillo. Tengo un caso, está en trámite de devolución manual. Sí, o sea, y esperando que no te salgan con otra cosa, ¿no? O sea, porque así se las gastan, así se las gastan. Entonces, está complicado. Nada más aquí sí, vámonos por cuestión de flujo. Por 1 millón de dividendos tengo que tener en mi cuenta para gastar casi 1,600,000 pesos. Nomás por el pago del dividendo. Nada más, o sea, eso es lo que me cuesta. El pagar un dividendo me va a costar 1,600,000. Tengo con eso, ahora sí que cuento con esa lana en mi cuenta para poder pagarla. Porque dijéramos, no, nada más eso, o sea, pagar, ya pagué el millón y ya, ¿no? Ya estuvo, ¿no? O sea, todo lo que conlleva, o sea, sí está pesado, ¿eh? Sí está pesado. Gaudencio, a mí me han rechazado hasta 3 veces, pero al final se ha logrado. El SAT quiere cansar al contribuyente, pero no hay que darse por vencido. Es correcto. O sea, pero también hay que ver de casos a casos. O sea, no es lo mismo que sea una devolución por sueldos y salarios, una devolución de sueldos más actividad empresarial, una devolución de
sueldos más asimilados a salarios, más honorarios, o con reciclo, recordemos que ahí es otro mundo, y una devolución también donde contemple dividendos. O sea, en todas debes de, o sea, recuerde como te digo, o sea, lo vas a considerar ingreso acumulable y recuerden que en la declaración anual se suman todos tus ingresos. Se determina el impuesto correspondiente y se disminuyen o se acreditan todos los ISRs pagados o retenidos, ¿no? Donde te rechazan, y como siempre ya sabemos, ¿no? O sea, que te dicen, está rechazada, ¿por qué? Ah, no sé, investigale. ¿Dónde la encuentras? ¿Fue la de dividendos? ¿Fue lo de actividad empresarial? ¿Fue lo de honorarios? ¿Fue lo de sueldos y salarios? ¿Fue lo de asimilados? ¿Por dónde demonios comienzo? He ahí el calvario de las devoluciones de impuestos por este tipo de personas físicas que tienen varias actividades. O sea, sí es una lana. Entonces, por eso es cuando, oye, este contador, te contrato para que me hagas mi devolución, ¿me vas a cobrar? Obviamente sí. Como este servicio es ajeno a las declaraciones provisionales mensuales, o sea, ¿cuánto? Pues ya cada quien sabrá cuánto cobra, ¿no? La mayoría por ahí cobra por un porcentaje, promedio va del 15 al 25% a como se deje el cliente, pero vean el por qué, porque ya bien lo han dicho, o sea, siempre nos rechaza. Hay que ver qué soluciones se le va a dar a esos rechazos. Entonces, sí, es una inversión en tiempo que tiene que ir a la par con el ingreso. Entonces, no hagan trámites si no les pagan por... Ah, y aparte también la otra cláusula que nos ponen los clientes, ¿no? Y te lo pago cuando me lo devuelvan, cuando me caiga mi cuenta, ¿no? Ah, ¿qué más quieres, no? ¿Quieres todo el servicio completo? Y eso ya cuando lo tengas, porque luego hasta así son. Contador, sigo esperando mi pago. Ay, ya me lo gasté. ¿Qué te crees? Ahí te lo pago ahora más adelante. No, 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 no. O sea, no les quiero. Y esos son, dice, ahora sí que dijeran, son anécdotas que me quedan de cuando uno es auxiliar, ¿no? Que ahí es donde ves todos esos puntos de que dices, no, qué buena onda, ¿no? Se pasan de vivo los clientes, pero bueno, ahí qué hacemos, ¿no? Gaudencio, las devoluciones de IVA son las más difíciles. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí sí estamos hablando que es una auditoría, literal. Y literal, ahí sí de que cubras con todo. Y ahí, bueno, estaríamos hablando de otros puntos, pero bueno, ahí. Lo peor del caso, en algunos colegas cobran 500 pesos por esa devolución, exactamente. O sea, de 500 y todavía está muy alto el pago, ¿no? Todavía si les dijeras, yo te lo hago día gratis, mira, y sin bronca, ¿no? Y te está, hable y hable y hable y hable, y dices tu nombre, bueno, tú así lo quisiste, ¿no? Por eso, cobren lo que debe de ser, tampoco les digo que cobren de más, ¿no? Pero cobren lo que debe de ser y por el tiempo invertido que van a tener que efectuar. Manuel, ¿cuál es el problema más común por lo que lo rechazan? En este tipo, hablando de este tipo de situaciones, que no contempla el complemento de pago, el complemento de dividendos. Ese es el principal. Ese es el principal. Hablando ahorita del tema, ¿no? Obviamente. Y el otro es en que no realizaron el pago dentro de los 15 días hábiles a la fecha de realizado el pago. Esos son los dos puntos medulares del asunto, ¿no? Entonces, aguas con este punto. ¿Quién fue Felipe o quién fue el que me preguntó del ejemplo? Aquí está, te digo, es sencillito, o sea, no es la gran cosa, o sea, simplemente era ver cómo se determina el impuesto y cómo se piramida, o sea, ¿tienes alguna duda más o ya quedó, ya resuelta tu pregunta? No, de que al contrario, Manuel, no, de nada. Ahora sí que ese es el ejemplito, o sea, como les digo, muy sencillito y sin problema, ¿no? Entonces, tenemos ya lo que es el ingreso acumulable, 1.428.580, y nuestro ISR pagado por la empresa es de 428.580, que es lo que nos vamos a poder acreditar dentro de nuestra declaración anual como personas físicas. ¿Cómo va a estar?
Aquí está, nos vamos a ir, obviamente ya sabemos que al momento de elaborar nuestra declaración anual nos va a cargar los regímenes fiscales en los cuales estamos dados de altas. Uno de ellos ya debe de ser el de socio accionista, dividendos, y entrando en la sección correspondiente, obviamente nos va a pedir el RFC de dónde proviene este pago de dividendos. Nos pide el monto de dividendo utilidad, que es el 1,428,600, que es el de aquí, el dividendo por el factor de actualización, 1,428,600, y mi ISR pagado por la sociedad, 428,580, el 30% sobre el ingreso piramidado, ¿ok? ¿Deseas, optas por acreditar el ISR pagado por la sociedad contra tu ISR del ejercicio? Sí, aquí está. Y lo que les comentaba. Si el socio me dice, no lo quiero considerar, ¿qué hacemos? Pues de entrada, ya no es de que quieras. La información se va a precargar en tu declaración anual, puesto que existe el comprobante emitido. Cumpla o no cumpla con el complemento de pago de dividendos, eso es otra cosa. Pero el CFDI existe y aquí está jalándome la información. Monto del dividendo, 1,428,600 y ese repagado, 428,580 que toma del CFDI. La pregunta del millón, ¿optas por acreditar este ISR contra tu declaración anual de tu ejercicio? ¿Sí o no? Me dices que sí, para que te lo considere dentro del cálculo. Ya nada más es dar clic en guardar y listo, ¿no? Aquí nos va a mostrar el resumen en donde nos da el RFC de la sociedad, el monto, el ISR, el acumulable y listo, ¿no? Aquí están los dos resúmenes, monto acumulable por dividendos y el monto pagado del ISR. En donde, en el apartado del ISR, o sea, en el segundo, monto de ISR pagado por la sociedad del contribuyente, se ve reflejado el monto acreditable, en el cual obviamente son los 428,580. Nada más, o sea, no hay que meter nada prácticamente, porque como les digo, si nos dan el CFDI, de ahí lo va a jalar. Es como en la declaración provisional, jala los CFDIs emitidos, jala las notas de crédito, jala los complementos de pago, jala toda la información, en donde ya nada más lo único que tendríamos que hacer sería corroborar que ese impuesto, bueno, más bien que esa información sea la correcta, ¿no? ¿Ok? A ver aquí, comentarios, Felipe. De la factura no, de esa sí no. O sea, de ahorita estuve buscando a ver si había algún ejemplo y no encontré, ¿eh? Pero sí, sí anduve buscando, pero no encontré ninguno. Pero, obviamente, pues el complemento, ahora sí que digamos que es un CFDI normal. Nada más que al momento de abrir el XML, en la sección donde dice el complemento correspondiente, así como viene el de colegiaturas, así buenito, igual va a decir, contiene, o sea, viene integrado el complemento de pago de dividendos. Y con eso ya le hice. Es lo único. Y acuérdate que estos complementos no se ven reflejados en los PDFs. Vienen visibles, bueno, obviamente lo ves cuando hables el XML. En los PDFs nunca lo vas a ver que diga integración del complemento de pago X, ¿no? O en este caso, del complemento de pago de dividendos. No. En los PDFs, en las representaciones impresas, nunca vamos a ver esos complementos. Esos siempre van a venir reflejados y, bueno, y se tienen que ver obligatoriamente en el XML, no en el PDF, ¿ok? Pero es ahí donde se debe de aplicar la retención del IS. Es correcto. O sea, al emitir el pago, se aplica la retención del ISR. Pero a lo que voy, o sea, los complementos nunca los vas a ver en los PDFs. En el PDF obviamente se tiene que ver la información que queremos saber y la cual ahí va a venir reflejado, obviamente, la retención del ISR y el pago del 30% sobre esos dividendos, ¿no? O sea, se tienen que realizar, obviamente. O sea, sí se tiene
que realizar ese comprobante. Te digo, y el complemento, obviamente, al momento de que se realice el comprobante, en el XML debemos de abrirlo para buscar que tenga integrado el complemento de pago de dividendos. ¿Ok? Y pues obviamente ya terminando, pues hay que tener, ahora sí que como algo importante, que hay que tener, entender, conocer el tratamiento fiscal de estos dividendos para que no seamos acreedores a multas y sanciones por este incumplimiento, que como les digo, muchos lo desconocen, muchos nomás lo tenemos ahí como una leyenda urbana, muchos lo hemos escuchado por ahí, pero todos sabemos que existe el pago de dividendos a los socios, pero no teníamos el contexto o no sabíamos el cómo se determinan, cuáles eran las tasas, cuáles eran las fechas de pago, cuándo eran nuestras fechas límites para emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet con su complemento correspondiente. O sea, eso es lo que espero el día de hoy ya tengan en claro cómo lo debe de hacer, cómo se debe de realizar, cuándo lo tienen que hacer, para que esperemos en algún momento lleguen a aplicarlo, ¿no? Porque la verdad, así como está, lo dudo mucho, ¿eh? La verdad, si así ya tuve la dicha de ver por lo menos en una empresa donde trabajé ese pago de dividendos, pues yo creo que será la única, porque la verdad está criminal el asunto así, ¿eh? La verdad, no se animan muchos, ¿eh? O sea, sí está complicado. Felipe, ok, gracias, saludos desde Playa del Carmen. Ay, saludos hasta en la bella y hermosa tierra de Playa del Carmen, Quintana Roo. Ya hace falta ir por allá, ya hace falta, ya anduvimos hace unos añitos por allá también. Saludos a mi madrina, la contadora Nancy Martínez, que también es de allá de Playa del Carmen, nomás que ella está más en cuestiones de abogados. Recuerda que también es contadora y es abogada, entonces ahorita sí ella se está metiendo más en el aspecto legal, pero también saludos a ella, que andan por allá. Muchas gracias y pues por ahí más dudas, preguntas, comentarios al respecto. Si no, pues prácticamente estamos terminando la hora. Muchas gracias por su atención. Gracias a los que me acompañaron, los que se fueron integrando a la plática. Pues muchas gracias y pues aquí estamos a sus órdenes, ¿no? Por aquí, obviamente, en nuestros cursos de Excel que seguimos impartiendo y obviamente nuestros datos de contacto para que por ahí nos sigan comentando dudas al respecto, comentarios, si quieren algún tema en especial, también lo tratamos con el tiempo, ahora sí que con el tiempo para que se pueda dar la charla y listo, ¿no? Estamos aquí a sus órdenes, síganos, Juan Carlos Castillo Gómez o J6G Consultores, somos lo mismo, redes sociales, blog, la página, ahí estamos para lo que gusten y manden. Saludos, todo muy bien, Gaudencio, no, tranquilo, o sea, sin problemas, Irma, gracias, no, al contrario. Juanita, también, muchas gracias, saludos, muchas gracias a los que me están contactando y pues si no habiendo más preguntas, más comentarios, pues María, te regreso los controles y nos vemos en la siguiente emisión, ya de algún compañero más de la representación, quien dé, y si no, pues en la siguiente quincena estará mi buen amigo el contador Gaudencio también dando la charla que nos corresponde. Recordemos, él y yo estamos cada 15 días dando esta charla ya de manera periódica, ¿no? Gracias, Manuel, gracias a Ricardo, gracias, no al contrario, muchas gracias, saludos y nos vemos en la siguiente emisión. Mari, Nos te vemos. regreso los controles y muy buena tarde a todos. Provecho los que ya vayan a comer, ¿no? Saludos. Muchas gracias, maestro. Saludos y nos vemos en su siguiente programa. Que tenga muy buen día. Gracias. Gracias, saludos. Bueno, esto fue todo por hoy en el aula. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos mañana martes. Que todos tengan un bonito día. Gracias.